Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Lo que pasó, la información de actualidad, te lo contamos en GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. ...23 grados en la ciudad de Río Cuarto a esta hora de la tarde... ...y estamos entrando en la segunda edición de la columna que nos trae Mauro Bricio, el periodista de Página 12, también del Destape Web. Estamos en comunicación ya en este momento con él para darle continuidad a las fake news, para darle continuidad también a la infodemia y demás, con toda esta introducción que hicimos la semana pasada, el jueves pasado. Buenas tardes, Mauro, ¿cómo estás? Hoy te saluda acá Nahuel, también con Delfina, mi compañera. Buenas tardes, Nahuel, Delfina, ¿cómo están, compañeros? Buenas tardes. Muy bien, la verdad que muy bien, Mauro, contentos nuevamente de tenerte aquí del otro lado. Y sabés que te tengo que hacer una consulta de buenas a primeras y de arranque, porque precisamente me consultaron a mí con respecto a lo que habíamos conversado la semana pasada, con las fake news y con respecto específicamente a una parte en particular, en esta situación de testeo de fuentes, cuando uno ve una volanta y un título que no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a ser el texto, el cuerpo del texto luego, y con respecto a las fuentes, si existe la posibilidad de que haya 3 fuentes que estén aparejadas con esa fake news y en definitiva que sean 3 fuentes no confiables, ¿no? Para las dos cosas que acabas de mencionar, sí. La primera que decís es muy común, Nahuel, que es cuando el titular de la noticia no coincide con el contenido de la noticia, ¿no? Porque a veces uno se mete en un determinado artículo porque es atraído por ese titular, y cuando uno comienza a leer el contenido, la bajada, los primeros párrafos, intentando confirmar lo que dice el título, nos damos cuenta que no tiene nada que ver. Eso, que es muy común en diarios, como por ejemplo en Clarín, más que nada en Infobae, es un tipo de fake news que se presenta con la categoría de conexión falsa, porque la conexión justamente es falsa porque no está conectado el contenido de la noticia con el titular que está diciendo. Un ejemplo sencillo para esto que dijiste: el año pasado circuló una noticia que decía que Alberto Fernández se reunió con Joe Biden. ¿Sí? Ese era el titular. Cuando uno leía el contenido de la noticia, ¿qué esperaba encontrar en esa noticia? Que se iban a reunir, efectivamente. Exactamente. Y cuando uno la leía, lo que planteaba era que había un legislador argentino que había comenzado negociaciones y comunicaciones con un diplomático de Estados Unidos. En ningún momento planteaba que Alberto ni con Joe Biden se iban a reunir. Entonces, justamente ahí lo que tenemos es una fake news. Porque quizás el titular es real, pero lo que es falso es el contenido. Entonces, al no haber una conexión, estamos en presencia de una noticia falsa. Y nosotros acá cometemos un grave error porque lo hemos naturalizado. ¿Sí? Hemos naturalizado, hemos normalizado que sucede en esta clase de noticias, porque básicamente vivimos en una época con características postmodernas donde la gente está tan apresurada todo el tiempo, tan al paro todo el tiempo, que la gente dejó de leer el contenido de la noticia. Hoy básicamente la gente lo que quiere es el título. ¿Sí? Lo vemos en los diarios, lo vemos en las revistas, pero principalmente en lo que son las redes sociales. Uno se puede probar a hacer el experimento de crear una noticia falsa donde el titular diga una cosa y el contenido diga otra, y te van a llevar una gran sorpresa, porque nadie va a reparar en leer lo que dice el contenido, ¿sí? Pero también es un fenómeno de esta época, y lo que tenemos que decir es que los editores de los diarios o de las revistas o de los portales esto lo saben que la gente te lee únicamente el titular de la noticia,
no te lee el contenido. Por lo tanto, es muy fácil que hayan este clase de fake news de conexión falsa. Espero que esto haya sido claro para responder tu primera pregunta, Noel. Sí, ha sido clarísimo. Y existe la posibilidad de que se haga, digamos, en el cuerpo del texto, es decir, tenemos una volanta y un título que corresponde a una fake news. ¿Existe la posibilidad que en el cuerpo del texto, en una pirámide invertida, arranque hablando, digamos, entre comillas, por lo más fuerte que va a decir esa noticia, y que en definitiva se esté tratando de lo que dice el titular y la volanta, para después modificarlo más debajo en el texto, y que así cualquiera que lea un pedacito, digamos, sigue convencido con que el titular es correcto? También, sí, también hay ejemplos de esos. A ver, la idea de me hiciste recordar a gráfica de primer año en la universidad cuando hablaste de pirámide invertida. Pero claramente es esto que decís vos, ¿no? La idea de la pirámide invertida es porque alguien se dio cuenta que en el primer párrafo se tienen que responder las 6W, porque es justamente lo que le interesa a la gente, ¿no? La gente lee el primer párrafo. Después, lo que siga, básicamente, a muchas personas no les interesa. Si se lee siempre es eso. Igual, estamos frente a un cambio de paradigma, Nahuel. Antes, por lo menos, la gente te leía el primer párrafo. Ahora ya ni eso, ¿sí? Hoy lo único que se lee es el titular, ¿sí? Y si seguimos a este ritmo y a esta velocidad, no sé qué es lo próximo que se va a leer el día de mañana. Digo, va a ser la primera palabra de la noticia. Eso por un lado. Y recién me preguntabas de si podía ser que 3 fuentes sean incorrectas, me decías. Claro, que las fuentes sean incorrectas también estén, digamos, de alguna manera conectadas con la fake news. Completamente, sí, pasa todo el tiempo esto. Siempre tenemos que pensar, esto, Nahuel, Cristina, me van a escuchar tantas veces repetirlo como loro que ya va a quedar, nos va a quedar instalado. Las fake news siempre son operaciones políticas que están financiadas por grupos de poder y que tienen algún interés. No es que sale un repollo, hay alguien que está tramando algo. Entonces, en esta búsqueda de instalar determinado tema, y vos tenés que financiar y pagarle a varios medios de difusión para que esa noticia se repita y se instale. Entonces vos tenés que pagar, bueno, vamos a pagarle a grandes medios. Y no es, hoy por ejemplo, justamente viste en la tecla con algo que está pasando ahora, que hay 3 medios de comunicación que salieron a hacer un tuit, ¿sí? Con respecto a algo que ayer dijo Cristina. Entonces son 3 medios que son Clarín, La Nación e Infobae, ¿sí? Justamente como dijiste el ejemplo. ¿Qué fue lo que salieron a decir los 3 medios? Los 3 medios salieron a hacer un recorte de lo que de un fragmento que ayer Cristina Kirchner dio en la apertura de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, ¿sí? Que fue en el CCK. Entonces, todos los medios hicieron un recorte. El recorte, no sé si ustedes lo leyeron, decía que Cristina dijo que el capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios, ¿sí? Uh-huh. Si uno se queda con ese recorte, lo que parece es que Cristina fuera Milei. Parecería que es la reencarnación de Steve Jobs y parecería que ella está avalando y reconociendo las bondades que tiene el sistema capitalista, ¿no? Con este pequeño recorte que yo te acabo de leer. Sin embargo, eso que te acabo de decir es una fake news. Los 3 medios lo están repitiendo. Entonces vos me preguntás, y la audiencia me pregunta, bueno, ¿por qué es una fake news? Si realmente Cristina lo dijo o no dijo que el capitalismo es el sistema más eficiente y eficaz que hay para la producción de bienes y servicios. Sí, es real. Cristina lo dijo. Vos vas y buscamos ayer el discurso de Cristina y aparece. ¿Cuál es el problema? Que lo sacan de contexto. Que lo sacan de contexto, claro. Está también esto de descontextualizar, incluso también en muchas ocasiones en videos, ¿no? Hay videos en los que se marca que se dijo tal o cual cosa, pero nunca se termina de mostrar cuál fue el contexto en que se expresó. Exactamente. Y eso, ustedes, bueno, que son estudiantes de comunicación, nosotros, los que estamos visitando, creo que quizá la audiencia no lo tiene tan claro. Porque lo que va a determinar el significado final que el emisor o que una persona X quiere dar a una oración o a una palabra va a ser el contexto. Cuando vos sacás
a la palabra de ese contexto y le vas a dar el significado que vos quieras, porque no lo estás aclarando, no lo estás explicando. Y el contexto está dado por un montón de cosas, ¿sí? Ya sea por el texto, la oración, el lugar, el momento, hay un montón de variables. Y siempre que hacen algún recorte, alguna declaración, bueno, explícamelo, porque si no lo que parece, ¿sabes qué es? Es que Cristina está avalando la eficiencia del sistema capitalista con esta declaración que yo recién te leí. Y ella en realidad está haciendo una crítica. Está diciendo, ¿sí?, que justamente, a ver, nadie puede negar lo que el capitalismo es el sistema más eficaz que existe en la producción de bienes y servicios. Nadie puede criticarlo. Ahora bien, ¿esto significa que esté bien? ¿Esto significa que esté mal? Claramente hay una crítica detrás, pero esa crítica en ese recorte no aparece, ¿sí? Entonces, si uno lee el discurso entero de Cristina, si alguien, por favor, tómense el laburo, es muy interesante. Ella en realidad lo que está diciendo es una crítica, ella está haciendo una crítica, porque está planteando que frente a este capitalismo se llevaron adelante y se está llevando en paralelo la mayor desigualdad en la historia de la humanidad. Y frente a eso se tienen que tomar urgentes políticas públicas para evitar con esa desigualdad, ¿sí?, que tanta fuerza está teniendo, no solamente en el mundo, sino en Argentina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tener un Estado que se haga frente y luche contra esa desigualdad, o vamos a permitir en contraste que el mercado avance y haga lo que se le dé la gana? ¿Sí? Esa fue de alguna manera la discusión dicotómica que intentó instalar ayer Cristina Fernández de Kirchner. Pero todo eso en el reporte no está. Te dejan un fragmento, no te explican el contexto y uno le da la interpretación que uno quiere. Y eso, sí, también es una fake news. Claro, y es algo que de hecho lo utilizan ciertos medios, específicamente en este caso en particular, para que en definitiva la gente que lee esos medios diga, bueno, al final no piensa tanto como nos hace creer. Tal cual. Al final está más cercana a Milei de lo que nosotros pensábamos. Y es una fake news que se llama fake news de contexto falso. Básicamente porque no le están dando el contexto. Y déjame que ponga un ejemplo muy sencillo para explicar por qué es importante entender el contexto en que se emite un mensaje. Yo voy a recordar a las clases de semiótica 1 en la facultad, cuando lo vimos esto, y la profesora puso un ejemplo muy claro. Vamos a imaginarnos que una persona dice que le gustan los gatos. ¿Sí? Sí. Bien, nos gustan los gatos. ¿De qué gatos estamos hablando? Porque en nuestro código cotidiano, gato o gatos pueden significar una variedad de cosas inmensas, ¿no? Te pueden gustar los gatos, hablamos de, por ejemplo, ¿qué gato se tiene en la cabeza vos? A mí se me viene el animal. El animal, sí, también. Bien, el animal. Bien, se te puede venir a la cabeza el gato, el animal, se te puede venir a la cabeza el gato del cricket, que es el que dicen en la bobería, se te puede venir a la cabeza el gato, que usualmente se le dice gato al tipo o al hombre que está al mismo tiempo con muchas mujeres, se le dice gato en este idioma tumbero, ¿sí?, a los que son los mulos en las cárceles, en las prisiones, por eso Macri se le decían gato, ¿sí? También se le puede decir gato a las personas que cobran por sexo, más que nada a las mujeres también. Entonces, la variedad de la palabra gato es como, y podemos ir pensando en ejemplos de gato. De hecho, hoy los pibes en la secundaria se saludan diciendo, che, gato, ¿qué onda? Es inmenso el repertorio en torno a la palabra gato. Y lo que nos va a dar el significado que intentó dar ese contexto. ¿Sí? Entonces, yo estoy planteando de la importancia de los animales, del cuidado, que esto, que lo otro, por eso me gustan los gatos, bueno, claramente me estoy refiriendo a los animales. Pero si vos o los medios que son mala leche ponen Mauro dice yo que le gustan los gatos y ponen la foto, no sé, de una mujer, y quizás hacen referencia que me gustan otra clase de gatos, pero yo me refiero a los gatos animales. Por eso, ¿sí?, por eso es tan importante conocer el contexto. Y esto es algo muy usual que sucede, porque es fácil sacar el contexto. Lo que nosotros tendríamos que hacer como ciudadanos activos es tomarnos el laburo de ver el contexto que tiene cada frase, cada palabra.
Mauro, ¿puede ser que a partir de la pandemia la gente se empezó a dar cuenta de estas fake news? Sí, tal cual, Delfina. A ver, otra vez un poquito hablábamos de esto con Nahuel, porque las fake news o las noticias falsas son más bien que las escalapela. ¿Sí? Y poníamos el ejemplo justamente de lo que fue la guerra de Malvinas, cuando la tapa de la revista decían, estamos ganando. Sí. Acá no estamos remontando hace 40 años atrás. ¿Sí? Existían las noticias falsas, sí, claramente, siempre existieron en el contexto de guerras. Nos vamos a remontar a guerras entre Grecia y Roma y va a haber noticias falsas, porque la verdad siempre es la primera víctima de la guerra y es una estrategia bélica que se utiliza, ¿no?, para tratar de confundir al enemigo. ¿Qué fue lo que pasó con la pandemia? Se popularizó y se hizo conocido un término, ¿sí?, que son las fake news, porque hasta el momento fake news solamente hablábamos y los que nos interesaba el tema, nos apasionaba, los especialistas en comunicación, los sociólogos, pero a partir, justamente como decís vos, a partir de la pandemia, un término que era bien de un nicho, de un académico, intelectual, bajó al resto de la población. Y hoy mucha gente al menos puede entender qué es una fake news, ¿sí? Porque apenas arrancó, por ejemplo, la pandemia, todos fuimos presos, todos. La primera fake news, quizás también la habrán escuchado ustedes, fue que circulaba un audio en WhatsApp que nos llegó a todos, que decía que si uno tomaba bebida caliente, ese virus que se alojaba en la garganta del coronavirus se iba a morir. El audio comenzaba, era una jefa supuestamente de un hospital muy importante que recomendaba esto. Obviamente era falso. Uh-huh. Obviamente esto era falso. Pero frente a un contexto de angustia, de incertidumbre, de miedo, en esa búsqueda constante de verdades y respuestas, nosotros la creímos. Sí, yo me acuerdo que apenas arrancó la pandemia, yo estaba en mi casa, me la pasaba tomando té, mate cocido, porque yo había escuchado que si tomabas bebida caliente te curabas. A los días el gobierno se percató de esto y salió a decir que ese audio de WhatsApp era falso. ¿Sí? A ver, alguien se tomó el laburo de hacer ese audio. A la otra semana se hizo conocido otro audio que decía que había un hospital acá en Buenos Aires que tenía un primer piso que estaba estallado de casos con coronavirus. ¿Sí? Obviamente todo el mundo, cuando te llega una noticia de ese tipo, en un contexto de tanto caos, de tanto miedo, lo primero que hace uno es compartirlo. ¿Sí? Uno lo comparte, uno lo reenvía a ese audio. Y rápidamente después el gobierno salió a decir que era mentira. Entonces, de a poco, ¿sí?, se fueron instalando tantas noticias falsas que el gobierno tuvo que salir a hacer una campaña en contra de ellas, a percatarnos que existen, que hay una existencia de ellas, y eso lo que permitió es que de a poco el tema se vaya poniendo en la agenda y seamos muchos más los que podamos hablar de una fake news. Al menos ahora, gran parte de los argentinos saben que existen noticias falsas. ¿Sí? Antes esto la gente no lo sabía, y es importante que la gente sepa que hay noticias falsas. Después tenemos otro problema, ¿sí? El problema real no está en que nosotros nos creamos una noticia falsa, porque ustedes, yo, cualquiera no podemos crear una noticia falsa. El problema real, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Cuando nos digan que esa noticia es falsa, nosotros sigamos pensando que es real. Uh-huh. Y eso es un gran problema. Claro, en definitiva algo que termina sucediendo porque asumo que, sobre todo en la época de pandemia, esto ha sucedido, que detractores del gobierno nacional, cuando salían a desmentir alguna fake news, seguía considerando que era real y alegando que el que mentía era el gobierno. Y de hecho sigue pasando el día de hoy, sigue pasando el día de hoy, y esto es impresionante. Hay, por suerte, es un sector, es una minoría, es un microgrupo, pero hay un sector que sigue teniendo su mismo argumento antivacuna. ¿Sí? Esta cosa de que la vacuna tiene un chip que modifica el ADN humano para rastrearte y demás. Esto que yo pensaba en un primer momento, pensaba que era un chiste. La semana pasada, yo como profesor de nivel secundario, una alumna
disciplina y me dice, profe, yo no lo apné porque con mi familia creemos que realmente hay chips que nos modifican nuestro código genético para rastrearnos. Y vos decís, ¿cómo puede ser que con todas las campañas que hubo desde la plataforma Confiar, que pertenece a Telam, desde chequeados.com, desde todos los especialistas cercanos al gobierno, doctores y científicos que salieron a desmentirlo, aún así hay gente que lo sigue creyendo? Y va a seguir sucediendo, y podemos pensar en ejemplos políticos, ¿sí? Podemos pensar en Aníbal Fernández como la morsa. Claro. ¿Cuántas personas siguen pensando que Aníbal Fernández es la morsa, cuando se salió a decir que era falso? Entonces, acá lo que terminamos viendo, y esto también después vamos a ir poniendo varios ejemplos, es básicamente que la gente cree en lo que quiere creer. Y si hay una noticia falsa y si hay unos fake news, es porque detrás hay una ideología que la busca confirmar y que busca creer en ello. Exactamente. Mauro, te queremos... La verdad que es una temática que la vamos a ir profundizando semana a semana, porque es súper interesante todo lo que pasa alrededor de las fake news y los diferentes tipos que hay de fake news. Te queremos agradecer hoy, Mauro, una vez más por haber pasado aquí, y continuaremos la próxima semana profundizando esta temática que es tan importante para todos y todas. Dale, muchas gracias, Delfina, Nahuel, abrazo fuerte, nos vemos. Abrazo grande. Pasó por el aire de GPS de Noticias Mauro Bricio, columnista de Fake News e Infodemia, contándonos cómo la gente comenzó a darse cuenta de las fake news durante la pandemia. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 102.9